ahorita porque hay un desfase de unos 20 segundos. En esta diapositiva se muestra la historia del problema de la transformación de valores a precios. Es para tratar de contextualizar la historia de cómo se ha hecho una gran faramalla respecto a este asunto, más allá de lo que realmente ameritaba, la verdad. Pues en principio, Marx hace la publicación, bueno, obviamente no él, pero se hace la publicación del tomo 3 del Capital de Marx, donde en el capítulo 9 se habla de la transformación de los valores mercantiles en precios de producción. Ese es nuestro punto de partida, 1893. Luego, en 1897 viene una crítica, la primera crítica de von Baber, de la escuela austriaca, que es una de las críticas, de las mejores críticas, si no podría decirse la crítica principal. Von Baber, que era una persona brillante, y él desde la lectura del primer tomo ya empezaba a anunciar sus críticas, y pues con la tercera, pues él dice, pues les confirmo lo que había dicho, pues estaba mal. Luego, Borkiewicz, que de hecho era amigo de Balrà, que daba clases en la Escuela de Lausana y que fue profesor de Leontiev, en 1907 lo que dice es, no puede ser. Marx tiene un problema de la transformación, como ya había dicho von Baber, porque se viola la reproducción simple, es decir, que la economía del tiempo 1 al tiempo 2 no podría existir, o sea, no podría mantenerse ni siquiera al mismo nivel que lo hizo en el pasado. Entonces, eso es un craso error. Ahora, todo esto se manejó en Europa continental. Y no fue sino hasta entre los años 40 y 60, que Paul Sweezy lo introdujo a Occidente, refiriéndonos al continente americano. Él introduce la crítica de Borkiewicz. ¿Quién es Sweezy? Él fue el creador de la Monthly Review. Ahí hay un error, un typo, perdón. Que hasta la fecha es una de las revistas de economía marxista más importantes. Y fue ahí donde ya se le empezó a dar una visión diferente al problema de la transformación, y es que Marx no transformó los insumos y dio lugar a dos sistemas separados, a tener el sistema de valores y el sistema de precios del que ya hablamos en la sesión anterior. Ok, después de eso viene Paul Samuelson, el premio Nobel en los años 60 y 70, que pertenece a la teoría neoclásica, y de hecho él criticó a la teoría marxista desde la perspectiva esrafiana, no desde la perspectiva neoclásica. El hecho de que él haya cambiado de campo teórico para hacer una crítica a Marx, pues ya significa algo. Pero en esencia su crítica podría resumirse en lo mismo que ya habían dicho los anteriores. Y posteriormente en los años 70 y 80, Steedman, que es reconocido como un neorricardiano o como un rafiano, critica a Marx en la transformación de valores a precios, desde esa perspectiva, que en esencia significa lo mismo. Marx no transformó los insumos y existen dos sistemas separados. La única manera en la que se pueda decir que Marx, de tratar de rescatar o tratar de corregir a Marx, es mantener esos dos sistemas separados. Y a partir de los años 80, de los 1980, del siglo pasado, es decir, ya hace 40 años, casi, empezaron a presentarse soluciones al problema de la transformación. La primera fue de Sheikh, a través de una solución iterativa. Después surgió algo llamado la nueva interpretación, a la que se adscriben Foley, Duménil, inicialmente pues también Mosley u otros. Y ya a finales de los 80 surge la interpretación temporal y de sistema único, cuyos defensores principales son Kleiman y Freeman, aunque también hay otros, que sigue vigente hasta la actualidad. Las otras perdieron su vigencia ante la crítica de la interpretación temporal. Y una de las contemporáneas, porque se publicó hace poco el libro, es la interpretación macromonetaria de Mosley, que surge de los 90 en adelante. Y reivindica unas partes de la interpretación temporal del sistema temporal y único, y tiene diferencias con él. Este esquema se hizo en 2016, que vino Mosley a México, y que el grupo de estudios al que yo pertenezco de la UNAM, en la que participábamos varios, pues, llamémosle interesados en la economía marxista, elaboramos este diagrama.
Y es por eso que se destaca el de Mosley en negritas, pero les repito, lo que vamos a hablar más adelante va a ser desde la TSSI. Esto ya da un contexto histórico, les da una idea de, pues, cómo surgió el problema de la transformación, en qué consiste a grosso modo, y las versiones contemporáneas. Ahora, algo a destacar y que debe quedar muy presente en sus mentes es que el problema de la transformación solo existe para los simultaneístas. Es decir, la única manera de decir que sí existe un problema es porque se asume que la expresión matemática adecuada para Marx es el simultaneísmo, es decir, utilizar los sistemas de ecuaciones simultáneas para la determinación de valores y precios, y pues una versión muy similar de lo que significa el equilibrio para referirse a los precios de producción, de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es de dónde parte la primera crítica, que es la de von Webern? En el tomo 1, Marx manejó valores que se miden en horas, y en el tomo 3, Marx manejó precios que se miden en unidades de dinero, donde hay una mercancía dinero o un numerario. Entonces, aquí ya existe de entrada un problema de unidades de medida, porque Marx estaba tratando de transformar unas cosas que estaban en una unidad de medida a otra, y pues eso no es posible. Entonces, von Webern y todos los siguientes críticos dijeron, pues esto ya tiene un problema. Ahora, ¿por qué los serrafianos u otros no enfatizan tanto en esta cuestión como sí lo hace la economía austríaca? Porque como ellos utilizan un numerario y en la determinación simultánea de los valores y los precios, ese numerario es crucial para poder pasar de lo que ellos le llaman un sistema en términos nominales a reales, pues esa parte mejor hay que echarla debajo del tapete porque pues, si no también nos van a criticar a nosotros desde ese lado, ¿no? Pero aquí es muy importante que recordemos lo que ya vimos en la primera sesión. Marx no habló de los valores como horas nada más en el tomo 1, por eso es que introdujo lo que es la expresión monetaria del tiempo de trabajo, que pues, digo, también es una creación, invención contemporánea, pero él sí la explicó desde ese momento, que permite decir que el valor tiene dos medidas, la medida intrínseca, que es el tiempo de trabajo, y la medida extrínseca, que son las unidades de dinero. Entonces, siempre se puede pasar de valor a precios utilizando esa expresión dineraria o monetaria del tiempo de trabajo. Y eso es lo que realmente significa dentro de la teoría económica marxista el mundo nominal o en términos nominales con el término en términos reales, que son las horas, en términos reales y en términos nominales, las unidades de dinero, al igual que en todas las teorías de las teorías económicas. Entonces, por ese lado se puede descartar fácilmente esa crítica porque no se hizo una transformación de unidades de medida. No. Cuando Marx hablaba de valores mercantiles ya significa que aplican para cualquier economía mercantil y él en específico estaba hablando del capitalismo y ya están en dinero. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la otra parte del problema de la transformación que tomó mayor importancia porque era donde había mayor espacio para que se corrigiera matemáticamente? Pues que las mercancías producidas, los productos, son evaluados a su precio de producción y las mercancías utilizadas, es decir, los insumos, son evaluadas a su valor. Y esto no es correcto porque entonces las mercancías se comprarían en una magnitud y se venderían en otra. En el ejemplo típico que utilizamos y que siempre se ha utilizado se utiliza el trigo para producir trigo. Bajo las ecuaciones simultáneas, como ya se ha explicado previamente, el valor del insumo y el valor del producto, que podemos llamar el precio del insumo y el precio del producto, tienen que ser iguales, porque de otro modo, pues no se podría resolver el sistema de ecuaciones simultáneas. Y es por eso que adjudican que Marx cometió un error, porque eso significaría que en su sistema de valores, cuando se compra el valor, pues ya no se va a poder hacer la venta a ese mismo valor. Y es de ahí de donde surge la idea de que no se puede llevar a cabo la reproducción simple, que también lo dijo von Webern, que lo corrigió Borkiewicz. Entonces, el producto total de sus precios de producción no podría ser comprado a sus valores y esa es la esencia del problema de la transformación. Marx cometió esa contradicción. Antes de avanzar en este tema, quisiera repetir los términos que Marx utilizó: valores mercantiles y precios de producción. Marx lo que nos dice en el tomo 1 y nos lo adelanta es que los valores, si bien él ya está hablando de una economía capitalista
plenamente desarrollada, lo que él nos plantea al inicio es un panorama donde solo se habla de la producción de valor y no del proceso global de la producción, circulación y acumulación del valor. Entonces, con valores mercantiles se está refiriendo a unos precios que no son, llamémosle, los plenamente capitalistas o los que captan el proceso global de la producción capitalista, mientras que los precios de producción sí. Entonces, esa terminología es adecuada para distinguir. Claro que los críticos pues no suelen meterse en esos debates terminológicos y los marxistas abusan de los debates terminológicos. Entonces solo lo quiero traer a colación para hacer esa diferencia y de decir por qué pues ni siquiera tendrían por qué haber un debate sobre un problema de que sean dos cosas diferentes. Pero la esencia radica en términos matemáticos en el uso de ecuaciones simultáneas o no usarlas. Okay. Ahora, aquí lo que yo les voy a poner en la siguiente diapositiva es una tabla donde se va a mostrar el precio de producción de cada sector, pensando que hay 3 sectores en la economía, en una columna, y en la fila de total, ustedes lo que van a ver es el valor total de la producción de cada producto de su sector. El sector 1 es el que usualmente se llama que produce los bienes de consumo de los trabajadores asalariados, que el sector 2 es el que produce las máquinas o el capital constante, y el sector 3 se introduce como un sector de lujo, que es el consumo de los capitalistas. Los capitalistas no consumen un trigo ahí cualquiera con los trabajadores asalariados, sino algo de lujo. Es una forma de simplificar la economía, se podría dividir en N sectores, pero lo han hecho así por la tradición de utilizar los esquemas de reproducción de Marx y que después Rosa Luxemburgo y otros autores también soviéticos, bueno, que sí eran soviéticos, lo utilizaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la fila, ustedes ven en el capital constante un valor de 375, que es la suma de esa columna. Un valor de 300, que es la suma de la columna del capital variable, y una suma de 200 del plusvalor. Lo que ocurre es que y en la columna de los precios de producción, el sector 1, con una tasa de ganancia del 29.63%, tendría un precio de producción de 408.33, del sector 2 de 285.19 y el sector 3 de 181.48. Lo que dicen los críticos, al decir que se equivocó en evaluar los insumos a sus valores y utilizar los precios de producción para los productos, y que no se podrían comprar los productos con lo que están en los insumos, es porque ese 375 no coincide con ese 408, ese 300 no coincide con el 285. Entonces, no, o sea, con esos precios de producción, sobrarían recursos al sector 1 y le faltarían recursos al sector 2 para realizar la compra. En eso consiste, en términos generales, el problema de la transformación simultaneísta. ¿Qué fue lo que planteó von Baber, que después Borkiewicz generalizó en términos matemáticos, cuando dice que no se puede llevar a cabo la reproducción de la economía? Pues fue dar lugar a que, como existen dos sistemas, el sistema de los valores y el sistema de los precios, existe una manera de resolver el problema, de darle una solución al problema, de tal modo que si el valor total del capital constante y del capital variable fuera igual al precio de producción o a los valores totales que se ven en la última columna, y que las ganancias totales la ocuparan los capitalistas en los bienes de lujo, entonces ya podría haber una reproducción simple de la economía. ¿Qué significa? Que todas las ganancias se invierten o se ocupan simplemente para gastos, para la compra de bienes de lujo. Y significa que, como ustedes ven ahí, en el sector 1, el valor total es 375 y también es el valor total en la última fila. Y lo mismo ocurre con el capital variable. Entonces, como ya son iguales, entonces, pues ya se puede decir que hay una solución. Pero, ¿por qué ese 875 está en rojo? Porque ellos dicen, como estamos calculando esto de manera simultánea, lo que se abre es una disyuntiva. Se tiene que elegir o el sistema de valor, que es el que vemos arriba, o el sistema de precios, que es el que vemos abajo. O se evalúa todo a los valores o se evalúa todo a los precios.
pero no van a coincidir. Eso, el valor total en la economía no va a coincidir con el precio total en la economía. 875 no es lo mismo que 1000. Y eso significa que entonces también habría dos tasas de ganancia. La tasa de ganancia en valores, que sería el 200 de arriba sobre el 500, los 575, que es la suma de los 675, perdón, que es la suma de 375 y 300, que no es la misma tasa de ganancia que existe en la parte de abajo, que son 200 sobre los 600, los 800 que se invirtió total en la economía. Entonces, von Baberg y posteriormente Borkiewicz y todos los que le siguieron presentaron una disyuntiva. Los marxistas, Marx se equivocó. Entonces, los marxistas solo tienen una opción: o eligen los valores o eligen los precios. Pero si eligen solo uno de ellos, no se va a cumplir la igualdad que dijo Marx. Recuerdan que hablamos de las igualdades agregadas que eran fundamentales para Marx, porque él decía, de otro modo, no se habría resuelto el problema de la teoría económica clásica. Y entonces los críticos le dieron a los marxistas a elegir entre qué preferían: manejarse en valores, manejarse en precios, utilizar dos tasas de ganancia, a diferencia de Marx, que solo habló de una única tasa general de ganancia. Ellos introducen dos para hablar de la consistencia en los dos temas separados. Y eso desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX se mantuvo. Los marxistas debatían cosas como: no, pero es más importante el sistema de valores, porque lo que realmente quiere explicar la teoría económica marxista son los valores. Otros decían: no, lo que más importa son los precios, porque como es lo que realmente existe en el capitalismo, Marx estaba enfocado en los precios de producción y es por eso que debería tomarse los precios. Y empezaron a surgir muchas variantes de soluciones donde, pues mantengamos la canasta de consumo de los trabajadores constante y hagamos el cálculo para que entonces coincida la tasa de ganancia en valores y en precios. Y se abrieron discusiones siempre en el marco ya definido por los críticos. Y eso fue porque los marxistas adoptaron precisamente su forma, su concepción de ver la economía como sistemas de ecuaciones simultáneas, cuando, como platicamos en la sesión anterior, Marx siempre partió de cadenas causales temporales. Okay. Ahora, para los temporales